Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se vinculan a este en vivo, a este Instagram. Hoy en vivo vamos a hablar acerca de cirugía plástica. Es un programa para ustedes, para que las personas que están vinculándose nos hagan preguntas acerca de cirugía plástica en general. Así que hoy no vamos a hablar de ningún tema en específico, sino que son ustedes los protagonistas del programa, nos hacen las preguntas acerca de los temas de su interés, quienes están operando o quienes ya se han operado, perdón, quienes tengan alguna duda acerca de su cirugía o preguntas debido a que están prontos a realizarse una cirugía plástica. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Laboro en Medellín, en Colombia, en la clínica Bioforma, ubicada en el barrio del Poblado. Todos estos Instagram Live es para instruirlos, para enseñarnos, para aprender. Espero que todos se encuentren bien, cuidándose con esta pandemia. Recuerde que nunca va a sobrar el uso del tapabocas, lavado de las manos, distanciamiento social. Aprovecho para comenzar a saludar a Julie, a Adri, a todas las personas que se vinculan, a Isabel, a Doris 18, a Elizabeth 1507, a María Clara 24, a SRA Debbie. Gracias a todas estas personas que se van vinculando. Recibimos muchas preguntas, vamos a estar haciendo como un mix de las preguntas que ustedes nos hacen ahora en el vivo e ir respondiendo muchas preguntas que nos llegaron durante esta semana. Eso hace que este programa sea mucho más productivo, debido a que todos estos son temas del día a día y son dudas que muchas veces no saben qué es lo que tienen que hacer, o podemos incluso darles orientaciones acerca de lo que se puede hacer en algunas de las cirugías plásticas. Recuerdo para que entren a nuestras redes sociales, entren al canal de YouTube, a nuestra página web edisonosorio.com, a Instagram, donde pueden ver muchos live acerca de temas de actualidad, y que nos pregunten al final de esta charla. Por favor, quería que me colaboraran y que sean ustedes los que programen la próxima charla de la próxima semana y nos digan de qué tema les gustaría que habláramos. Sigo saludando a Adriana, a Gaby, a Miriam, a Sandra Correa 932, gracias por unirse, a Janet 2016, Apartamentos Amoblados de Medellín, gracias, a Deb Ritmo, a Estefanía, a Mónica Catalina, gracias a todos por estar aquí vinculados. Entonces vamos a comenzar a darle respuestas a todas las preguntas que nos van llegando, y en la medida que vamos dando respuestas, pues vamos a ir interactuando. Bueno, nos preguntan, ¿cuánto tiempo se debe dejar los drenes en una abdominoplastia? Le respondo, los drenes en la abdominoplastia depende mucho de la técnica que cada cirujano utilice. Por ejemplo, la técnica que nosotros utilizamos es una técnica del doctor Saldaña. Es una técnica del Brasil, ya está completando más de 20 años, y en esa técnica no se usan drenes, debido a que la técnica como tal evita que se corten los drenajes linfáticos, de tal forma que la paciente no necesite drenes y ella pueda deambular y moverse, y con el mero hecho de tomar mucho líquido, los pacientes consigan eliminar el exceso de líquidos o de inflamación a través de la orina. Ya, si se utilizan los drenes es muy importante la cantidad que se produce cada 24 horas en el dren. El parámetro general es que tenga menos de 50 centímetros en 24 horas, y algunos cirujanos usan menos de 25 centímetros. O sea que si en 24 horas hay un drenaje menos de 50 centímetros o menos de 25 centímetros, los drenes se retiran, y eso aproximadamente se da entre la primera semana, en los primeros 10 días. Eso para cuando se utiliza dren. Hay unos que no utilizamos dren, entonces obviamente pues no habría que monitorearlo. Nos preguntan, doctor, cuando se tienen biopolímeros se puede salir el examen del PCR positivo. Cuando hablamos del PCR, existen dos tipos de PCR: la proteína C reactiva, que es una proteína inflamatoria en los pacientes que están recién operados o que tienen algún proceso inflamatorio,
o que tienen biopolímeros y están en crisis con dolor, esa proteína C puede estar alterada. Y existe el otro examen del PCR, que es el examen que se hace para el coronavirus, que es el que se hace en el hisopado nasal, que es otra prueba totalmente diferente. Entonces, si tienes biopolímeros, es probable que el PCR salga aumentado, y eso quiere decir que se está dando un proceso inflamatorio por los biopolímeros. Entonces ahí con eso respondemos lo del PCR. Otra pregunta, ¿la explantación siempre se debe hacer con la cápsula? Cuando hablamos de explantación es retirar el implante. Recordemos que los implantes pueden formar una capa alrededor y esa capa se llama la cápsula. Si esa cápsula es muy gruesa, lo recomendado es que cuando se vayan a retirar los implantes, bien sea porque la paciente no se quiere volver a poner implantes, o si la paciente se va a cambiar los implantes, lo recomendado es retirar totalmente la cápsula, porque con eso le vamos a dar garantías a que ese espacio donde estaba el implante quede totalmente limpio y hacer de cuenta que se está operando por primera vez. Cuando las cápsulas son muy delgadas o no, en un estadio muy pequeño, recordemos que hay 5 grados de cápsula. Generalmente cuando es del grado 3 hacia arriba se recomienda retirar toda la cápsula, pero cuando son grados 1, grado 2 y grados 3 se puede mirar y dejar la cápsula, ya que ella puede ayudar incluso a levantar un poco el seno, pero son cápsulas muy delgadas. Ahí hay que tener un muy buen criterio, pero en términos generales la conducta es que a partir del grado 3 hacia arriba se retire totalmente, esa cápsula se mande para patología, y los grados 1 y 2 no hay necesidad de retirarlos, antes por el contrario pueden ayudar a levantar un poco más el seno. Entonces ese es el tratamiento que se debe hacer con la cápsula. Nos preguntan que si es normal que después de 9 meses de una mastopexia el pezón pueda llegar a doler. Esa pregunta es importante. A pesar de que ya llevas 9 meses de haberte realizado la mastopexia, hay que tener en cuenta que toda la inervación, todos los nervios que se cortan alrededor de la areola, ellos se deben de reconectar, y esa reconexión demora entre 1 a 1 año y medio, o sea que es normal que puedas sentir pequeños ardores, tracciones o incluso alteraciones en la sensibilidad, pero entre el primer año y el año y medio después de haberse operado ya debe de estar normal, a no ser que haya alguna pequeña alteración, y a ella le sugiero que debes de consultar a tu cirujano plástico. Seguimos respondiendo. ¿Cómo tratar los pacientes que se encuentran en otras ciudades después de una cirugía? La verdad no he tenido la experiencia, siempre opero aquí en Medellín, no voy a operar a otras ciudades, me parece que es un poco complejo usted ir a operar a otra ciudad y viajar a otro lugar, y si el paciente tiene alguna eventualidad, es importante que tenga su cirujano a un lado, a no ser que operen con otro cirujano plástico o con otro médico que les colabore y él pueda ayudarles a revisar los pacientes. En caso tal de alguna eventualidad, este médico le puede ayudar a resolver las situaciones que pueda presentar ese tipo de pacientes, pero eso es la experiencia que yo tengo con referencia a eso. Nos pregunta Mariluz 03, nos dice: doctor, si se tiene un glúteo oscuro por biopolímeros y no se tiene ningún otro síntoma, ¿qué se debe de hacer? Esa pregunta es muy interesante. Si no se tiene ningún síntoma y el glúteo está oscuro, eso quiere decir que los biopolímeros están migrando muy cercanos a la piel y que la irrigación, o sea, la sangre que nutre esa parte de la piel, no está consiguiendo llegar de una manera eficiente. Les sugiero primero que consultes, que se haga una resonancia, ver si lo que yo le estoy diciendo es real, si esa piel sí está sufriendo y le falta vascularización, y si hay falta de vascularización hay algunos tratamientos que se están haciendo hoy en día, como es el plasma rico en plaquetas, o colocando unas sustancias que ayuden a mejorar la irrigación en esa zona para poder favorecer y darle una mayor nutrición a esa parte. Entonces, inyecciones con el plasma rico en plaquetas nos puede ayudar. El ejercicio también te va a favorecer para darle una mayor vascularización,
pero hay que mirar qué tan comprometido está esa parte de la piel, porque hay pieles que ya se están muriendo, y si esa piel ya no responde a los estímulos vasculares que eso le puede dar o algún tipo de masajes que pudiera sugerir, ahí ya hay que intervenir y retirar esa piel muerta. Hay que diferenciar muy bien si la piel está oscura, está con sufrimiento, o si esa piel ya se está muriendo. En estos días vi una paciente que tenía la piel totalmente oscura, le hacía una maniobra de digitopresión, no había llenado vascular, y la paciente me manifestaba que estaba saliendo un aceite, y ese aceite ya eran los biopolímeros. O sea que es muy complicado. Le sugiero que consulte, si estás en otro país o en otra ciudad, de pronto una teleconsulta para poderte colaborar, bien sea con nosotros o con un cirujano plástico o con su cirujano plástico de confianza. Eso es lo que le puedo responder a Mari. Nos pregunta Vanessa Quiroz Osorio: doctor, ¿qué opino de los hilos? Los hilos en los glúteos no sirven porque es muy pesado la piel del glúteo para mantenerla levantada. Así que en los glúteos no cumplen muchas funciones, y por el contrario pueden generar granulomas de cuerpo extraño. Si no se colocan con una buena técnica pueden lesionar el músculo, cortarlo, generar sangrados. Así que los músculos en el glúteo no funcionan. Existen los hilos en el rostro, donde es una tendencia de los últimos años. Los hilos, existen dos tipos de hilos: hilos que levantan y ayudan a tensionar, e hilos que se colocan muy superficiales para ayudar a generar colágeno. Si usted tiene una piel que está muy frágil, que es débil, que se siente muy flácida en la parte externa, que se ve resquebrajada, usted se puede favorecer mucho con los hilos. Esos hilos no van a estirar, no van a hacer absolutamente nada. Lo que van a hacer es nutrir y estimular la producción de colágeno. Pero si ya queremos hacer un estiramiento o un levantamiento, ya los hilos son unos hilos un poco más profundos. Cada hilo tiene una tensión diferente, soportan hasta 80 gramos de tensión, y de acuerdo a lo caído que esté el rostro serían el número de hilos que se pueden llegar a poner. En Colombia se colocan entre 3, 6, 10 hilos, pero los japoneses, los orientales, tienden a ponerse mucho más hilos, hasta 40 hilos en la cara se llegan a poner. El hilo tiene una doble función. Cuando es ese hilo profundo, al mismo tiempo libera colágeno, pero los hilos el organismo los va digiriendo, el organismo se los come, y más o menos entre el cuarto y el sexto mes se pierde el resultado del levantamiento, pero se queda el beneficio del colágeno que se produjo por la estimulación que dieron los hilos. Es algo que es interesante tener en cuenta, que no hace grandes estiramientos, que ayuda a nutrir un poco la piel, que estimula mucho la producción del colágeno. Interesante es que se ponen en 40 minutos, en una hora, son muy seguros, pero los tratamientos no son duraderos, se absorben rápidamente. Y de acuerdo al calibre de la sutura o del hilo que se utilice, pueden haber absorciones un poco más rápidas y unos más lentas, pero difícilmente duran más de 6 meses. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir respondiendo. Nos dicen: la lipoinyección facial, ¿cuál es la mejor área del cuerpo para extraer la grasa? La lipoinyección facial es algo que a mí me gusta mucho, porque el rostro va perdiendo mucho volumen. Hay dos cosas que pasan en el rostro cuando van pasando los años o cuando hay pérdidas de peso. Uno, que se caen los tejidos, y lo otro es que se pierde volumen. Y ese tratamiento hay que hacerlo integral, porque muchas veces se hacen estiramientos, pero si no hay volumen uno no ve un cambio interesante. Entonces, los volúmenes de grasa en la cara se pueden colocar en el surco nasogeniano, se pueden colocar alrededor del ojo, en la región temporal, para levantar la cola de la ceja, para definir el ángulo mandibular, para la región del mentón, y algunas veces en el labio. En el labio la absorción es muy grande, porque como siempre se mantiene en movimiento, existe esa posibilidad de que se absorba. Los lugares de donde se saca la grasa, en teoría, en la parte infraumbilical, o sea, en la región inferior del abdomen, la grasa tiene un poco más de células madre, y al parecer sobrevive más esa grasa. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que la grasa que hay en la parte interna de la rodilla, como quedaba más retirada del corazón,
había una teoría de que de pronto pudiera sobrevivir un poco más, pero no es real. Es más la parte infraumbilical donde puede durar un poco más la grasa, o de la parte interna de la pierna, muy cercana aquí a la región inguinal, es una muy buena opción para la grasa. Bueno, nos preguntan por acá, simplemente nos dice, ¿es seguro levantarse los senos a los 53 años? Le respondo a este email, a esta pregunta. La edad para mí no es un límite, es más el tipo o lo conservada que se encuentre la paciente. Si usted tiene 53 años y usted es vital, usted hace ejercicio, mantiene un buen peso, tiene un buen estilo de vida, hace deporte, no tienes enfermedades, o si las tienes están compensadas, usted no tiene riesgo de tener ninguna eventualidad, paciente que pueda tener alguna alteración metabólica, o que tenga sobrepeso, o que fume. Entonces lo que importa son las condiciones físicas de los pacientes, así que no hay ningún problema en hacerse levantamiento de senos. De pronto es una comparación un poco extraña, pero la gran mayoría de las reconstrucciones mamarias, de cáncer de mama, cuando se colocan implantes, generalmente se dan en esas edades y son cirugías muchísimo más grandes. O sea que yo no veo ninguna complicación en operarte si tienes 53 años, siempre y cuando tengas unas condiciones médicas ideales. Otra pregunta, nos pregunta Gley Echavarría. Hola doctor, ¿cómo estás? Quisiera preguntarle si tras una cirugía de biopolímeros en los senos se puede perder sensibilidad. Sí, eso puede llegar a suceder porque la cirugía de retiro de biopolímeros es igual a una reducción mamaria. Y cuando se hace una reducción mamaria hay recortes de piel alrededor de la areola en el sentido vertical y en el sentido horizontal. La famosa ancla, cirugía en ancla o cirugía en T invertida. Entonces el recorte del pezón da la posibilidad de que se pueda perder sensibilidad. Solo al año vas a conseguir saber si realmente hubo una pérdida de la sensibilidad o una pérdida parcial. Pero se puede perder la sensibilidad cuando ha pasado más o menos, cuando se retiran los biopolímeros en las mamas. Seguimos respondiendo. Me gustaría que hablaran de implantes de senos de solución salina. Los implantes de solución salina son unos implantes que casi ya no se utilizan en Colombia, son muy famosos en Estados Unidos. Tienen una sola ventaja, es que se pueden poner por el ombligo, ya que se meten desinflados y se introducen, y una vez dentro del bolsillo comienzan a inflarse y le coloca la cantidad de solución salina que usted desee. Esos implantes hay que cambiarlos cada 5 años. No son tan duraderos como los de silicona gel, que hay que cambiarlos cada 10 años o cada 12 años. Y además la forma que dan no es una forma tan firme como la pudiera llegar a dar los implantes de silicona. Entonces es un implante que ya casi no se utiliza. En Estados Unidos se utilizan todavía mucho porque apenas se están comenzando a colocar implantes de gel de silicona, porque ellos se demoraron mucho para introducir este tipo de implantes. Ellos son mucho más rigurosos, hacen mucho más estudios, entonces es un implante que se demoró mucho para llegar a ser colocado en Estados Unidos. Esa es como la gran diferencia que hay con los implantes de solución salina. Nos pregunta Lady Barrientos: doctor, yo me realicé una cirugía de implantes mamarios con usted hace 9 años, tengo implantes Mentor, ¿debo quitármelos ya? Es que hace algunos días me pica el seno izquierdo como si tuviera una alergia. Ya tienes muchos años de haberte operado, Lady, ya completaste 9 años. Es muy raro que la alergia que tengas en la parte externa de tu seno esté asociado con el implante. La marca Mentor para mí es una de las mejores marcas del mundo. Son implantes que se producen ya hace casi 50 años. Son implantes que tienen garantía de por vida si se llegan a romper, pero ya se está aproximando el tiempo de cambiarlos. Sugerencia, si te quería preguntar si te estás haciendo los controles con ecografía cada 2 años o cada 3 años. Les sugiero que pidas una cita para mirar cuál es el problema que puedas estar teniendo. Difícilmente debe estar asociado
el implante como tal, ya que llevas mucho tiempo de operado, a no ser que haya alguna alteración con su implante, la cual la vamos a encontrar con la ecografía mamaria. Así que, Lady, muchas gracias por escribirnos y te sugiero que se haga una ecografía y pidas una consulta para revisión. Durante estos momentos aprovecho para comunicarles a todos los seguidores que nos encontramos en alerta roja en la ciudad de Medellín debido al alto índice de ocupación de camas de cuidados intensivos. Por esos motivos nosotros no estamos operando, solo estamos haciendo revisiones de los pacientes postquirúrgicos y estamos haciendo consultas virtuales y consultas presenciales. No sabemos cuándo volvamos a operar. Depende de que bajemos nuevamente a alerta naranja, donde probablemente nos vuelvan a dar vía libre para poder realizar cirugías plásticas. En estos momentos en Medellín no se puede hacer ninguna cirugía plástica de carácter estético debido a la prohibición de la seccional de salud, ya que el riesgo, aunque es muy bajo, que un paciente de cirugía plástica pueda ir y ocupe una cama que puede ser necesaria para un paciente con coronavirus. Nos pregunta Andrea, doctor, ¿cómo se puede hacer una mamoplastia, gluteoplastia y lipo al mismo tiempo? Si se puede realizar mamoplastia, gluteoplastia al mismo tiempo. Depende mucho del tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico es fundamental y las condiciones de la paciente. Se pueden hacer varias cirugías siempre y cuando no se demoren más de 5 horas y que las cirugías no sean cirugías muy grandes. Casi siempre, por ejemplo, si es un implante mamario, que es una cirugía de 1 hora, 1 hora y media, con una rinoplastia, es algo que es viable de realizarlo porque se demora entre 3 a 4 horas. Me pregunta que si se puede hacer implante mamario e implante glúteo. Es una cirugía combinada que, de acuerdo, si no hay que hacer mucha cosa, el implante no es muy grande, no hay que hacer levantamiento mamario, pudiera pensarse en hacerse el implante glúteo y el implante mamario. Algunos cuestionan, pero sí me puedo sentar, no me puedo sentar, ¿cómo hago para dormir? Eso trae un poquito de dificultades en el sentido de que, de acuerdo a la técnica, algunos no permiten que se sienten sobre el glúteo, entonces si duermes boca arriba vas a hacer presión en el glúteo y si duermes boca abajo vas a hacer presión en las mamas. Son casos que hay que llevarlos muy individualmente. Yo lo he hecho en ocasiones, de acuerdo a las condiciones de la paciente y a lo que tengamos que realizar. Sin embargo, si usted me pregunta qué sería mejor, esperar un tiempo y hacerme la otra, ¿cuánto tiempo deberías de esperar? Usted se puede hacer o la de los senos o lo de los glúteos y a la semana o 10 días estarse haciendo la otra cirugía, porque son en lugares diferentes. Entonces eso te pudiera dar como una luz, consultar, mirar el caso individualmente, ver qué es lo que hay que hacer, si se pueden hacer las dos o si es mejor esperar un poco. Muchísimas gracias por tu pregunta. Ospina 5060 nos pregunta, doctor, después del retiro de biopolímeros, ¿puede reconstruirse el glúteo que no sea con implantes? Depende de los defectos que haya que llenar, Ospina. ¿Cómo que depende de los defectos? Si vemos que el glúteo quedó muy plano y usted, por decir algo, necesita un volumen para reconstruir de este tamaño, tienes un defecto que necesitas un volumen, eso sería un implante, un volumen de 400 centímetros, habría dos opciones: o pasar 400 centímetros de grasa para el glúteo, que yo no lo hago porque creo que son volúmenes muy grandes y eso aumenta el riesgo de complicaciones, de que la grasa se vaya para el pulmón o para el corazón. Esa grasa no se puede pasar dentro del músculo glúteo, sino que el único espacio es entre el músculo y la piel. Y aquí realmente el cuerpo no tiene la capacidad de tolerar una cantidad de grasa equivalente a 400 centímetros. Si son defectos pequeños, donde hay que llenar 200, 150 centímetros, 100 centímetros, es factible pasar un poquito de grasa para esa región y con eso conseguirle dar más volumen. Pero si el defecto es mucho más grande, los implantes glúteos sería la primera opción, a no ser que veamos algunos colgajos que puedan estar alrededor, que uno vea que sobra algo de tejido y que uno lo pueda movilizar para tapar el defecto, sería otra propuesta. Entonces la respuesta es: y los implantes glúteos son interesantes cuando hay pérdidas de volumen grande. Para pérdidas de volumen pequeño, la grasa sería interesante, o colgajos que puedan haber alrededor.
Sugerencias: consultar con tu cirujano plástico para mirar cuál de las opciones es la mejor. Pero yo no paso grasa por grandes volúmenes por los riesgos que hay de muerte. Esa es la única razón, riesgos de muerte. Pero vas a encontrar colegas que de pronto lo pueden hacer y yo no lo hago por esa razón, por los riesgos de complicaciones que pueden haber. Seguimos respondiendo. Galo María Ángel nos pregunta: buenas tardes, doctor, ¿se puede en los glúteos, se pueden poner glúteos teniendo biopolímeros? Los implantes glúteos se pueden poner siempre y cuando no haya compromiso del músculo glúteo. Recordemos que este es el músculo, aquí pasa el nervio ciático y aquí está la piel. Si el músculo está íntegro y no hay compromiso de biopolímeros en la profundidad, se puede reconstruir en el mismo momento de la cirugía, en la primera cirugía, se pueden poner implantes glúteos. Sin duda alguna es un poquito más riesgoso porque si hay alguna eventualidad de la cirugía, una infección, un seroma, puede comprometer el implante y existe la posibilidad de tener que retirar el implante y perderse la cirugía. Pero no es un riesgo grande, pero se puede realizar. Supongamos que tiene biopolímeros dentro del músculo, entonces en la primera cirugía se intenta limpiar el músculo, se esperan de 4 a 6 meses y ya en ese segundo tiempo sí se pudiera poner un implante glúteo. Entonces sí se puede hacer siempre y cuando el músculo no esté comprometido en el primer tiempo quirúrgico. Y si el músculo está comprometido, se espera de 4 a 6 meses para ahí sí ya poder poner el implante glúteo. Muchas gracias por su pregunta. Nos pregunta Sommer 1, doctor, ¿qué crema recomiendas para la cicatriz de los glúteos después del retiro de biopolímeros? Le respondo a Sommer, las cremas, sin duda alguna, más importante que las cremas es una muy buena alimentación, una buena hidratación. Recordemos que la vitamina C es fundamental para que haya un buen proceso de cicatrización, de ahí la importancia el uso de todo lo que tenga que ver con cítricos. Recordemos naranja, mandarina, limonada, la guayaba no es un cítrico pero tiene vitamina C, el kiwi, todo lo que tenga que ver con vitamina C te va a ayudar. Lo otro es tomar mucho líquido para que esa cicatriz esté siempre hidratada, cremas que ayuden a lubricar, el masaje en sentido circular va a ayudar muchísimo, 2 o 3 veces al día, y las cremas en general, todo lo que tenga a base de silicona, todo lo que tenga que ver con geles de silicona, te puede ayudar mucho en el proceso de cicatrización. Ya hay muchas marcas, es simplemente que mires cuáles tienen silicona y observar muy bien que cumplan con todos los requisitos, que tengan el INVIMA, y esas cremas te pueden ayudar a mejorar. Las cremas se deben de usar entre 6 a 9 meses y si son cicatrices de pronto un poquito más difíciles o un poco más rojas o que tienen engrosamientos, la crema se puede usar hasta 1 año después de haberse realizado la cirugía. Nos pregunta Silvia Isabel González, doctor, si se tienen biopolímeros en los glúteos, ¿se puede poner inyecciones en ellos? Silvia, no se debe de poner inyecciones en los glúteos si tienes biopolímeros, porque recuerde, si se perfora un biopolímero y se inyecta el líquido, ese líquido primero tiene una difícil absorción, porque en ese lugar los medicamentos, como ese lugar se mantiene inflamado, va a ser más difícil de absorberse. Y puede haber una reacción química entre los componentes de la inyección y el biopolímero y desencadenar un proceso inflamatorio, o si hay alguna infección dentro de ese biopolímero, despertar una infección latente y darte un absceso. Así que no se debe de aplicar inyecciones si tienes biopolímeros. Si necesitas una inyección en la parte anterior, en el muslo, o vía endovenosa o vía tomada, ya prácticamente todos los medicamentos vienen en varias presentaciones, así que no le sugiero que se ponga ningún medicamento en la parte glútea. Bueno, vamos a seguir respondiendo de lo que nos había mandado en esta semana y nos dicen en qué consiste la marcación láser y cuánto es el tiempo de recuperación. No existe realmente ni una marcación láser ni una marcación láser, nada. Lo que se hace es que se realizan unos túneles debajo de la piel donde queda un poco más delgado en el lugar donde nosotros vamos a realizarlo, y eso es lo que se hace en la marcación. La idea es que sea muy natural y muy sutil.
Si solo se va a hacer marcación, se puede hacer con cánula de lipoescultura o con el láser o con el láser o con el ultrasonido, con el sistema que el cirujano se sienta más seguro y de acuerdo a las características de su piel. Si es simplemente la marcación, son cirugías muy rápidas. De hecho, en algunos casos se puede hacer con anestésico local. Como no hay pérdidas de volumen importante, eso no la va a incapacitar. Así que usted se pudiera hacer una marcación, si solamente es marcación, una marcación abdominal, se la hace un viernes, el sábado puede ir a trabajar, de pronto no da para hacer ejercicio la primera semana, pero a la segunda semana usted ya está teniendo una vida totalmente normal. Cuando hablamos solo de marcación, ya sé que hay que retirar grasa y una lipoescultura y al mismo tiempo se hace una marcación abdominal, ya sigue todo lo que tiene que ver con de una recuperación, con masaje, drenaje linfático, uso de faja, que sería el de una lipoescultura normal, que equivale a 1 o 2 semanas de recuperación, drenaje linfáticos, el uso de faja durante aproximadamente un mes. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos respondiendo. Nos pregunta Estefanía 18. ¿Es verdad que el implante liso se encapsula más fácil? No, depende del lugar donde se ponga, Estefanía, el implante. Si el implante es liso y se coloca detrás de la glándula, ese implante se puede encapsular más fácil. De ahí que cuando son detrás de la glándula se deben de poner texturizados. Y cuando se ponen detrás del músculo, si es liso o si es texturizado, el proceso de encapsulamiento es muy similar, o sea, detrás del músculo el comportamiento es prácticamente igual. Si se pone detrás de la glándula, el liso sí se va a encapsular un poco más. Esa es la respuesta a tu pregunta. Nos pregunta Ryu 37, ¿la lipectomía duele y qué función tiene la bomba del dolor? La parte, lo que tiene que ver con el dolor, estamos hablando de lipectomía, que es lo mismo de abdominoplastia. Es retirar el exceso de piel que se encuentra entre el ombligo y la línea donde se hace normalmente la cicatriz. En otras palabras, sería el retiro del exceso de piel prácticamente de la mitad del abdomen. Son cirugías muy soportables. Depende mucho del umbral del dolor que cada uno maneje. Si ya has tenido hijos, el posoperatorio es muy similar como a un posparto. Y el dolor es algo que es muy relativo. Si se hace con lipoescultura, el dolor puede ser un poco más aumentado. Si no hay lipoescultura, el dolor es mucho más tolerable. Las bombas analgésicas son sistemas cerrados de medicamentos donde se colocan analgésicos que se utilizan mucho a nivel intrahospitalario. Y esas bombas pueden durar un día, 2 o 3 días y constantemente está entrando analgésico a tu organismo, lo que le puede ayudar mucho a mitigar el dolor. El dolor es muy individual. Unos no sienten nada y son felices como si no hubieran sentido ninguna cirugía, así como unas han tenido sus hijos y parece que no hubiera pasado nada, y hay otras que los tienen y se quedan una semana en la cama. Así que importante la consulta preanestésica, ser muy sinceros, vea doctor, yo soy muy gallina para el dolor o soy muy sensible, tengo el umbral del dolor muy bajito, y con esos pacientes se tiene mucho más cuidado a la hora de infiltrar los tejidos, se coloca un poco más de anestésico, se hace también una especie de profilaxis para el dolor desde el día anterior. Algunos llaman a tomar una Dorén con un lírica, hay cosas ya que nos pueden ayudar mucho a mitigar el dolor. Así que la consulta preanestésica es fundamental, que comentes eso con el anestesiólogo y de acuerdo a lo que él encuentre en la anamnesis te va a sugerir qué terapias para el dolor se pueden hacer. La bomba tiene una mezcla de 4 o 5 analgésicos, de acuerdo a tus condiciones se puede aumentar o dar algunos otros medicamentos que puedan potencializar y ayudar a minorar el dolor en ese caso. Nos pregunta Jazz 69, doctor, ¿qué tratamiento recomienda en caso de haber mucha celulitis en los glúteos si se tienen biopolímeros? Muchas gracias. Jazz, si usted tiene celulitis y tiene biopolímeros, son dos cosas que hay que tratar individualmente. La celulitis se produce por unos defectos en la dermis muy superficiales, donde hay unas retracciones y unas fibrosis. Esas celulitis se pueden tratar desde aparatología,
que es todo lo que ya se consigue pues en un spa, radiofrecuencia, carboxiterapia, algunos tratamientos de radiofrecuencia microinvasiva pudieran ayudar. Ya siendo un poco más invasivos para mejorar la celulitis, hay una cosa, si son pequeños defectos, hay una técnica que se llama subcision. ¿Qué es la subcision? Es que se entra en la piel con unas especies de cuchillas muy pequeñas y se va soltando la piel para poderla reacomodar. Eso se hace para pequeñas áreas, se hace incluso con anestésico local. Si ya es una celulitis muy compleja que compromete toda la región glútea, incluso parte de la pierna, ahí tenemos que hablar algo que se llama como si fueran unos lifting de glúteo. Se despega toda la piel y se levanta, pero eso ya implica hacer cicatrices, bien sea en el medio de los glúteos o en la parte superior, muy parecido a cómo se retiran los biopolímeros. Así que hay desde cosas mínimamente invasivas, como los aparatos de los cuales le estuve mencionando. Hay algunos tratamientos con sueroterapia, que se coloca lipasa, colagenasa, que pueden ayudar a mitigar un poco. Y ya tratamientos tan invasivos como llegar y cortar la piel, soltarla toda por debajo, soltar todas esas fibrosis que se generan y traccionar para darle un poco más de forma. Así que te sugiero ya es que consultes para poder tener un poco mejor claro el diagnóstico en tu caso. Recuerden que aquí yo doy orientaciones, muchas veces no pueden ser tan exactas porque no estoy viendo a la paciente, y la idea es más como darle ideas generales de qué debes de hacer, pero siempre consultar en caso tal de que tengas una duda, porque desconozco la dimensión de la celulitis. Bueno, sigamos respondiendo. Nos dicen, las cicatrices que quedan se pueden borrar. Las cicatrices es algo que es genético. Y lo que más importa es cómo tú cicatrizas, si hay algunos otros lugares donde te hayas hecho cirugías, y volver a lo que les estaba explicando ahora. Los tratamientos es una buena alimentación, muchos cítricos, hidratar, hacer masajes, pasar cremas cicatrizantes, y si hay alguna alteración después de 6 meses, si hay un queloide, lo recomendable es hacer radioterapia. Si hay una cicatriz hipertrófica, algunas bandas pueden ayudar, infiltraciones, y ahí ya vienen de pronto los láseres de CO2 o cosas que sean un poquito menos invasivas. Ya es mirar en detalle cuál es el caso en particular y darle un tratamiento, pero las cicatrices no se pueden borrar y ningún cirujano te puede garantizar cómo va a quedar la cicatriz. El compromiso del cirujano es dejar una cicatriz lo más estéticamente posible, pero el color ya lo pone es la paciente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nos pregunta Lina nos pregunta, doctor, le pregunto, mi hija de 16 años tiene los senos con demasiada piel y están muy caídos. A esa edad se pueden hacer las cirugías, no hay que esperar hasta la edad de los 18 años. Lina, muy buena pregunta. Ahí siempre se generan polémicas de acuerdo a la convicción que tenga cada cirujano. En teoría, ahí hay un límite que genera discusión. Si la persona o el paciente tiene menos de 18 años, teóricamente ella no tiene la capacidad legal de tomar decisiones de cambio en su cuerpo. Por eso esos pacientes deben de ir acompañados de sus padres. Pero hay otro limbo, es que los padres no pueden tomar decisiones de cambios estéticos en sus hijos. Algunos dicen, y la ley ha sido polémica en ese aspecto, y lo último que hay es, si es una menor de edad, los senos están caídos, eso está impactando psicológicamente, la paciente está deprimida, se mantiene retraída, eso la está afectando psicológicamente. Ahí se genera un caso en particular donde hay una indicación de cirugía porque eso está afectando la salud. Y recordemos que salud no es simplemente que no tenga dolor o que no tenga fiebre, sino es tener, se llama en una manera integral, es biopsicosocial, o sea, si psicológicamente ella está afectada porque su seno está caído, porque su seno está muy grande y eso está comprobado por un psicólogo, esa paciente tiene indicación de cirugía con la aprobación de los padres. Si esa paciente tiene, por ejemplo, las orejas salidas, eso también es una indicación porque eso estigmatiza en el colegio a los niños. Entonces, las orejas en pantalla se operan desde muy corta edad, 6 años, 8 años, 9 años, porque eso tiene un impacto psicológico. Al igual que la nariz, también puede tener un impacto psicológico. Entonces, esas 3 cirugías
tienen alguna indicación quirúrgica, a pesar de que sean estéticos, pero están haciendo o repercutiendo psicológicamente en la paciente. Así que si lo pudiera hacer, si hay un componente psicológico importante. Pero si tiene 16 años, tiene unos senos relativamente bien y quiere un aumento, ahí ya es muy cuestionable si eso realmente está generando un impacto psicológico. Así que se debe tratar de una manera individual. Muchas gracias, Lina, por su pregunta. Bueno, sigamos aquí respondiendo de las preguntas que nos mandaron y nos dicen: si sufro de hipertiroidismo, ¿me pueden programar para una cirugía? Todas las enfermedades, siempre y cuando se encuentren controladas, hablando específicamente del hipertiroidismo, se pueden operar. ¿Qué es lo que sucede? Si ese hipertiroidismo no está controlado, es riesgoso que te hagas una cirugía, al igual que si eres hipertensa o si es diabética o si tiene lo contrario, hipotiroidismo. Así que esas enfermedades deben de estar controladas para poder realizar la cirugía. Y de preferencia, si hay un descontrol muy importante, y ya está bien que sea con el consentimiento de tu médico tratante, que él te autorice: mira, ya estás controlada de tu hipertiroidismo y te puedes operar, para que el anestesiólogo y el cirujano puedan avalar y aprobar la cirugía. Importante lo que usted me está preguntando. Seguimos respondiendo. Nos pregunta Diana: ¿se puede hacer más masajes de levantamiento en los biopolímeros? Yo no sugiero tanto los masajes, soy más amigo del ejercicio. Sin embargo, si tú crees que eso te da confort y te ayuda, relaja, hay un poco más de drenaje linfático, no veo problema. Los masajes, el ejercicio, nada de eso va a favorecer que el biopolímero migre. Siempre y cuando sea saludable, ayude al drenaje linfático, ayude a mejorar la irrigación del lugar, todo eso va a ser bienvenido. Van a encontrar polémicas frente a eso, pero sin duda alguna el deporte no es simplemente algo que mejore la vascularización, sino que hay una liberación de hormonas, de cortisol, otra serie de sustancias que ayudan a revitalizar, hay mayor irrigación de ese lugar, sobre todo si hay los biopolímeros. O sea que todos esos tratamientos complementarios, si te ayudan, si tienes edema linfático en esa región y te están haciendo unos drenajes locorregionales, los está haciendo una profesional, de preferencia una fisioterapeuta, bienvenido todos esos masajes, porque le van a ayudar a drenar. Eso de que el biopolímero va a migrar, eso no tiene una sustentación científica, y lo que no hay como comprobar con trabajos y con estudios, a mi modo de ver, no tiene validez, y eso es muy importante. Estamos en pleno siglo XXI, donde hablamos de algo muy importante: medicina basada en la evidencia. ¿Y qué es eso? Que se documenten, que hayan trabajos serios en revistas obviamente profesionales, que documenten la realidad de todos esos procedimientos. Pero no podemos llegar a decir, porque yo creo que no puedes usar tacones, yo estoy en contra de eso, porque no hay un trabajo que se haya estudiado a pacientes con tacones que se demuestre que haya un aumento de los biopolímeros, de la migración de los biopolímeros. Pero sí hay como demostrar que esos lugares, cuando leemos la fisiología del ejercicio, que los lugares donde yo los ejercito, aumento la frecuencia cardíaca, aumenta el aporte de oxígeno, y si hay un mayor aporte de oxígeno, hay menos dolor, hay menos molestias, hay más irrigación de esos tejidos, hay más vitalidad. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nos pregunta Reto 21: doctor, ¿me puedo hacer lipoabdominoplastia y retiro de biopolímeros abiertas o cerrada a la vez? No, una locura. Por ningún motivo. Ese combo es mortal. De hecho, las pólizas de seguridad, de seguros que amparan a los pacientes contra complicaciones, no permiten que se retiren biopolímeros y se haga otra cirugía accesoria. La cirugía de biopolímeros abierta demora 3, 5 o 6 horas, y una abdominoplastia, por más rápido que sea el cirujano, estamos hablando de un tiempo de 3, 4 horas, o sea que son cirugías de 8, 9, 10 horas. Yo no lo hago ni lo recomiendo, y por favor ni pensar en hacerse eso. Creo que es violar un poco los límites de seguridad, sobre todo que cuando se hace lipoabdominoplastia hay pérdida de volumen, hay pérdida de sangre, o sea que ya hay anemia, y si hay anemia va a haber menos aporte sanguíneo a la cirugía de los biopolímeros y mayor complicaciones pueden existir. Entonces, no, por nada del mundo hacerse esa cirugía combinada.
Si se hace reducción de la mama, se puede hacer cicatriz periareolar o se necesita otro tipo de cirugía. Cuando se hace reducción mamaria, las técnicas más seguras son todas las que tienen el ancla o la técnica vertical a lo máximo. La cirugía periareolar, hay trabajos que demuestran que se puede realizar y se hacen, y hay técnicas y la podemos leer en los textos. ¿Qué es lo que sucede? A mi modo de ver, y ahí es un concepto muy particular y hay como demostrarlo, es que se genera mucha tensión en una cicatriz solo alrededor de la areola y existe riesgo de que haya mayor posibilidad de que se abra el seno cuando solo se hace la técnica periareolar. Además, hay que generar mucha tensión cuando se recorta todo el exceso de piel. Es una cicatriz que queda muy tensionada y los trabajos lo muestran, que con el pasar de los años son cicatrices que se ensanchan y tienden a quedar unas areolas que se llaman areolas en mortadela. Por eso esa técnica, a mi modo de ver, la parte estética no es tan interesante. Es una técnica que tiene mayor riesgo de que se abra la cicatriz y de que se ensanche, así que yo no la recomiendo y no la hago. Nos pregunta Mariluz Granda: hace más de 5 años me inyectaron supuestamente vitamina C, pero llevo 15 días sintiendo como un tipo de quemón en la cadera. Puede ser que me inyectaron biopolímeros. Mari, no les sabría decir. La única forma de saberlo es haciéndose una resonancia nuclear magnética. Importante, me das pie para contarte algo. Hay 2 formas de saberlo realmente. Una ecografía, que es la misma que le hacen al bebé cuando las personas están en embarazo. Es muy rápida, es económica y te dice si tienes o no tienes biopolímeros. Pero la resonancia, además de decirle que tiene, le dicen dónde están localizados, y eso es muy importante. Si ya están en el músculo, si están cerca del nervio ciático, si han migrado a la vía perianal, etcétera, etcétera. Así que la resonancia es un poco más costosa, se demora un poco más el examen, pero es mucho más específico porque te dice exactamente dónde está. Pero si solamente quieres saber si tienes o no tienes, la ecografía de tejidos blandos, así se llama, ecografía de tejidos blandos, le puede decir si lo tienes o no lo tienes. No les sabría decir. Muchas de las pacientes que tienen biopolímeros que yo trato, les dijeron que era vitamina C. No te quiero meter miedo ni mucho menos, pero yo digo que eso hay que enfrentarlo con claridad. ¿Tienes dolor? ¿Tienes molestias? Consulta, hágase una ecografía, al menos para saber si lo tiene o no lo tiene, y si lo tiene se debe hacer una resonancia para saber exactamente el lugar donde se encuentran los biopolímeros. Nos pregunta Kinda ya es paciente de nosotros. Hola Kinda, ¿cómo estás? Un placer verte por acá. A ver qué nos pregunta Kinda. Doctor, ¿es normal que después de la cirugía de los biopolímeros la zona donde se sacaron sea un poco más oscura y alrededor de la cicatriz? Kinda, eso depende mucho de cómo tú estés cicatrizando. Hay veces, si tu piel, la piel tuya que es un poco más trigueña, existe la posibilidad de que haya algo como una hiperpigmentación. Recordemos que esas hiperpigmentaciones, me gustaría que nos consultaras, nos mandaras una foto, porque existen cremas que pueden ayudar a aclarar, porque esos lugares pueden oscurecerse. Entonces de pronto algunas cremas hipopigmentantes que nos ayuden a aclarar un poco el color nos podrían favorecer para esa parte de mejorar el aspecto y el color de la cicatrización, si es que se está viendo algo oscura. No sé si se está aplicando la crema que yo les sugiero de silicona, así que Kinda, gracias por estar aquí, qué rico saberte que están todas las cosas bien contigo, pero sí te sugiero que nos escribas para poder ver el color de la cicatriz y mirar qué te puedo mandar. O si ya se volvió hipercrómica, que eso puede llegar a suceder, algunas veces hay que retirar esa cicatriz nuevamente y volver a suturar para cambiarle el aspecto y el color que pueda llegar a tener esa cicatriz. Gracias Kinda. Nos pregunta Mejía Ana María: doctor, tengo una lipoabdominoplastia hace 6 meses, pero el ombligo me quedó muy pequeño. ¿Puede hacerse algo para mejorarlo? Claro que sí, Mejía. Se puede hacer una pequeña cirugía para producir un ensanchamiento del ombligo y son cirugías que se hacen con anestésico local.
se demoran 20 a 30 minutos, pero es factible ensanchar un poco el ombligo y son cirugías, se llaman pequeñas cirugías, son de carácter ambulatorial. Lo único es que hay que tener un poco de cuidado en el postoperatorio para no hacer mucho ejercicio en los primeros días y que no vaya a haber un ensanchamiento de la cicatriz, pero sí se puede hacer. Nos pregunta González Windy: doctor, se me inflamó un glúteo y causa dolor en la pierna, ¿estará comprometiendo el nervio? Windy, la única forma es la resonancia es la que nos dice qué tan cercano puede estar el producto llegando al nervio. Recordemos que hay varias barreras, está la piel, está el músculo y el nervio está aquí. Si él está llegando o hay algún biopolímero cercano, o de acuerdo a tu actividad permaneces mucho tiempo sentado, puede apretar y aprisionar un poco el nervio ciático y ser la causa del dolor que me estás manifestando. Así que habría que mirarte. Si está inflamado también puede producir ese tipo de dolor, porque la inflamación del biopolímero, si está muy cerca del nervio ciático, puede comprometer el nervio ciático y producir ese tipo de molestias que usted me está manifestando. Así que le sugiero que consulte. Si tienes frío, el mejor medicamento, si tienes inflamación en el glúteo, el mejor medicamento es el frío, los discos de frío, todo lo que más puedas utilizarlo en ese lugar le va a ayudar mucho a mejorar la inflamación. Yo recomiendo mucho el Traumel también cuando hay procesos inflamatorios. Por favor, no hagan uso de los corticoides, dexametasona, decadrón, que son unos antiinflamatorios potentes. Recordemos que eso produce daño renal, produce alteraciones de la glándula suprarrenal, alteraciones en la inmunidad, así que mucho cuidado con el uso de corticoides. Algunos, como se sienten el glúteo rojo y consultan, les mandan antibióticos. La gran mayoría de esos pacientes no necesitan antibióticos, es más un proceso de crisis que se da por los biopolímeros que se inflaman y duelen, así que el mejor tratamiento es una muy buena alimentación. Yo siempre insisto mucho, busquemos hoy en internet alimentación antiinflamatoria, o sea, alimentos que bajan la inflamación, nos va a favorecer mucho, como el jengibre, los ácidos omega, los frutos secos, el pescado, todo eso te va a ayudar al proceso de desinflamación. Tomar mucho líquido, el frío, analgésicos básicos, lo mínimo necesario, acetaminofén es lo que yo sugiero, el Traumel, y si ya el dolor es muy intenso, le sugiero que consulte a su médico o a su cirujano plástico para que lo trate. Y si usted nunca se ha hecho ningún examen, estás en el momento de hacerte una resonancia para determinar realmente cuál es la causa del dolor. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Windy. Seguimos respondiendo. ¿Cada cuánto se debe cambiar los implantes Mentor de seno? Los implantes Mentor y todos los implantes que tengan una buena calidad se deben de cambiar cada 10 años. Cada 10 años, quiero ser muy enfático en eso. Así esté perfecto, así el implante no tenga absolutamente nada, porque después de 10 años aumenta el riesgo de que se forme una capa alrededor del implante que se llama la cápsula. Esa cápsula puede aumentar de tamaño, puede producir líquido y puede producir cáncer. Tengamos en cuenta de que esto, si no se cuida y los implantes no se cuidan y llegan a formar cápsula y producen líquido, existe una posibilidad de producir cáncer de mama. Es un cáncer que es muy raro, pero está asociado al uso de implantes mamarios. Así que juiciosos, cada 2 o cada 3 años, ecografías mamarias. Está bien, tranquilo, llegó a los 10 años, cámbieselo. No existen implantes de por vida, por favor, no existen implantes de por vida. La marca Mentor es una marca de Johnson & Johnson, es un implante americano. Yo considero que es una de las mejores marcas del mundo. Tiene más de 40 años produciéndose en todo el mundo. Y ellos son enfáticos, cada 10 años hay que cambiarlos. Así que si los tengo bien, que pasaron 12 años, que 13 años, que estoy contenta, que sigo con ellos, no, ya pasó el tiempo, hay que cambiarlos. Es más fácil la cirugía, es menos riesgosa, cirugías muy cortas para cambiar el implante, se demora uno menos tiempo que colocando el implante la primera vez. Pero si ya se rompe, si ya viene a cápsula, se triplica el tiempo, puede haber más inflamación, más sangrado, etcétera, etcétera. Así que no nos pongamos a inventar, cada 10 años hay que cambiar los implantes, así tengamos la marca Mentor, que para mi modo de ver es la mejor marca del mundo. No tengo acciones de Johnson & Johnson, no tengo que ver absolutamente nada con la marca, pero hay que cambiarlo, listo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos respondiendo. Nos preguntan por aquí,
Que si Torre Catalina, que si estamos haciendo valoraciones virtuales, le respondo Catalina, sí, estamos haciendo valoraciones virtuales, por favor entra en contacto o escríbenos por aquí por el mismo Instagram, una de nuestras funcionarias entrará en contacto contigo o puedes llamar a nuestra clínica, entrar a nuestras redes sociales, ahí encuentran todos los datos. Dr. Edison Osorio, bien sea en Instagram, en Facebook o nuestra página dredisonosorio.com, ahí nos puedes encontrar y muchas gracias por preguntarnos. Nos dicen que pregunta, ¿se puede hacer lipotransferencia teniendo biopolímeros en los glúteos? No lo hago, no lo sugiero que se haga. Si lo hacemos después de la reconstrucción, a pesar de que sabemos que hay biopolímeros, se hacen pequeñas lipotransferencias. Yo no paso más de 50, 100 centímetros, 150 centímetros. Ya de ahí para arriba es peligroso porque no se adhiere la grasa de la misma forma cuando el tejido está sano y pueden haber dificultades. Si hay una infección en ese lugar es un poco más difícil de tratar porque se puede pegar a los biopolímeros, lo que lo hace más difícil de quitar ese problema. Así que no sugiero que se haga ese tipo de lipotransferencia. Nos pregunta simplemente qué es un lifting en las piernas. La palabra lifting viene del inglés y es levantamiento o estiramiento. O sea, yo puedo hacer un lifting de mamas, que es levantamiento de mamas, un lifting glúteo, levantamiento de la nalga, o lifting de piernas, que es un estiramiento de la piel. Y hay dos formas de estirar la piel en las piernas. Algunos lo llaman cruroplastia, que es el nombre médico. Ese lifting en las piernas es estirar la piel hacia arriba y se hace un corte en la región inguinal, o se hace ese mismo estiramiento hacia arriba, se hace un corte a nivel inguinal y un corte hacia abajo que llega hasta la parte interna de la rodilla cuando las pérdidas de piel o el exceso de piel que hay que retirar es demasiado. Y eso es lo que llamamos el lifting de piernas. Bueno, el tiempo se nos va acabando, ya va pasando la hora, pasa todo muy fácil, muy rápido. Gracias a todos los que participan de estos en vivo. Por favor, escríbanos, les pido que nos escriban de qué tema quiere que hablemos la próxima semana. Entren a nuestro canal de YouTube, escriban, ahí hay videos mucho más amplios donde hablamos prácticamente de todo el tipo de cirugías plásticas. En nuestra página web también ya encuentran acerca de la técnica, hablamos un poco más profundo de cada uno de estos temas, encuentran testimonios de pacientes que nos los han dado por lo bien que se sienten con su cirugía. De la misma manera nos pueden escribir a través de la página web, a través de nuestro chat, tanto en la página como en Instagram, y que nos comenten si les gusta lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Aprovecho para darles las gracias a ustedes, a Silvia, a Aleja, muchas gracias, a Windy González, a Mariluz Granada, a